Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Qué hermoso comenzar la semana celebrando, ¿qué celebramos ahora? El nombre de María. Es hermosísimo, una fiesta del siglo XVI, precisamente, como decía San Alfonso María de Ligorio, ese nombre divino puesto por la Santísima Trinidad y revela, por lo tanto, la presencia de la Santísima Trinidad. Qué bueno comenzar esta semana con esa gran fiesta mariana. Y sobre todo con este tema que nos tiene que llamar la atención. Poníamos hace pocos minutos en el chat de Cristo María cómo resolver los problemas del mundo, cómo arrancar el pecado del mundo. Esta es la respuesta. Queridos hermanos, el tema la caída, tercera parte. Le pedimos a la Santísima Trinidad que nos regale su bendición, su luz, su gracia, su fortaleza, para poder arrancar el pecado y darle una nueva cara a este mundo que se está cayendo. Se lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Compartimos esta reflexión con la comunidad. San Nicolás de Puebla, Para todo El Salvador. y para el mundo entero. Desde Santa Tecla, El Salvador, Centroamérica. El Catecismo de la Iglesia, al hablar de el pecado, dice en el número 386, el pecado está presente en toda la historia de todos los hombres. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Me detengo aquí. El texto continúa. La gente ha llegado ahora, en su ignorancia o en su malicia, a querer que no se hable de pecado. Y la gente dice que ustedes todos lo ven como es pecado. No, es pecado todo lo que contradice la santa palabra de Dios. Y es bueno tener claro lo que es pecado y lo que no es pecado. Es bueno saber cómo se cae en el pecado y cómo se sale del pecado, o cómo se evita caer en el pecado. Primero tendríamos que ver San Francisco de Sales. Nos da una indicación, los diferentes tipos de pecado. Dice, hay que retirarse del pecado mortal, con las características propias que tiene el pecado mortal. Es una materia grave, que yo lo sepa, que lo quiera hacer y que lo hice. Pecado mortal. Pero puede haber pecado que no es mortal. Pecado venial. También hay que retirarse del pecado venial. Jesús dice a Santa Margarita María Alacoque, hasta el pecado más pequeño me molesta. Por lo tanto, es un error cuando nosotros pensamos, no, si es un pecadito. Mire lo que dice San Francisco de Sales. Hay que purificarse de los afectos que se tiene a los pecados veniales. Y da una lista, una explicación muy hermosa. Además de eso, purificarse de la afición a las cosas inútiles y peligrosas. Repito, hay pecado mortal, pecado venial, pero también hay afecto al pecado venial. Aunque no lo cometamos, pero hay un afecto. Pero además, afición a las cosas inútiles y peligrosas. No son pecado mortal, no son pecado venial, pero son cosas inútiles y peligrosas. Y como dice muy bien el texto, la palabra San Mateo, hasta de la palabra ociosa vamos a dar cuenta. A lo mejor no era pecado, ni mortal ni grave, pero era inútil. ¿Para qué hablar de más? Esto es hermoso. Además de eso, dice San Francisco de Sales, purificarse de las inclinaciones malas. No son aficiones, no son pecado mortal, no son pecado venial, son simplemente inclinaciones. Es que mire, yo así soy de bravo. Es que yo tengo la inclinación, mire, a decir malas palabras. Esa inclinación no vale, hay que quitarla. Esto para tener un poquito claro de lo que es el pecado y todo aquello que no le gusta. La gente piensa, pero si no la maté, si no me acosté con ella, si no robé, solo lo pensé, pero no lo hice. Inclinación al pecado le ofende al Señor. No quería copiar en el examen, pero lo estuve pensando.
afecto a la copiada en el examen. También hay que desprenderse de eso. Mire qué interesante. Eso para tomar en cuenta, la realidad del pecado es muy amplia. Y Dios nos quiere totalmente puros. ¿Qué dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4? Fuimos creados antes de la consumación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos e inmaculados en la presencia de Él. Santos sin mancha. Esa fue la razón, el proyecto con el cual Dios nos creó. Para poder estar en la presencia de Él. De lo contrario, y si no estamos en la presencia de Él, estamos en la presencia del otro. Eso para entender un poquito, sin mancha. Y varios textos de la Biblia nos van a hablar de lo mismo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la más mínima mancha, el libro del Apocalipsis dice, basta una pequeña mancha para que no subamos. Santiago dice, si cumples toda la Biblia, pero fallas en una, eres reo de toda la Biblia. O no nos enseñaron bien, o se nos ha olvidado, o no hemos querido entender. Pero no podemos cumplir una parte y la otra no. Con una parte, simplemente perdemos toda la Biblia. Y perdemos toda la salvación. Veamos un texto que nos va a iluminar, repudio voluntario de la luz. Ese es uno de los pecados graves. San Juan 3, 19. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Palabra del Señor. Hermoso la profundidad de San Juan. El juicio está en que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Él lo va a decir varias veces, yo soy la luz del mundo, lo va a decir en el Evangelio de Juan sobre todo. Pero también en los otros sinópticos. Yo soy la luz, ustedes también son la luz. Aquí vemos completa la idea. No solamente es que Él vino a iluminar y lo rechazaron, sino que también nosotros fuimos creados para ser luz y no queremos ser luz. Al aceptar a Jesús luz, nosotros tendremos que ser luz. El juicio está en que la luz vino al mundo. No podemos decir que nunca lo conocimos porque Él está ahí en las nubes, como los dioses griegos, romanos, egipcios. Él vino al mundo. Y los hombres, incluye también a las mujeres, amaron más las tinieblas que la luz. Hay un antónimo que San Juan trabaja mucho. Luz y tinieblas. El uso de la técnica de los antónimos es muy correcta, muy profunda. Le da a los textos una profundidad increíble, una radicalidad. Luz o tinieblas. ¿Estás conmigo o estás en mi contra? Jesús no admite medias tintas. No, es que yo no soy fanático. Yo voy a andar en las cosas de Dios, pero así sin comprometerme mucho. Te van a vomitar. Apocalipsis 3:16, te van a vomitar. Tú no puedes estar diciendo, no, es que yo voy a ser cristiano, pero así un poquito tranquilo. No existen los cristianos tranquilos. ¿Eres luz o eres tinieblas? El problema que nos plantea el texto es claro. Tinieblas, luz. ¿Por qué no queremos la luz? Porque quiero seguir en pecado. Porque sus obras eran malas. ¿Cuánta gente se retira de la iglesia, de grupos como los nuestros, porque no quieren dejar el pecado? Yo recuerdo una anécdota, creo que le he contado. Estábamos en una parroquia, estábamos en un retiro, de esos retiros de inicio, y en los retiros de inicio se acostumbra sacar de una vez pastores y comunidades. Y me indicaron, mira, hay un hermano que es bien chispudo, bien ganoso, yo creo que sería un buen pastor. ¿Quién es? Ah, pues, llamémoslo, hombre, qué bueno. Le digo, hermano, ¿usted le gustaría, aceptaría ser pastor? Como no, con gusto, qué bueno, gracias por fijarse en mí. Pero me hace otro, cuidado, él vive en adulterio. ¿El qué? Enfrente vive la esposa y a la media cuadra vive el amante. ¿En serio? Hermanito, disculpe. ¿Es cierto que usted, su esposa, vive ahí enfrente de la parroquia? Sí, es cierto. ¿Y tiene un amante que vive a la media cuadra? Es cierto. Pero para ser pastor, ¿dejaría el amante? No, prefiero dejar de ser pastor.
Y le digo, ¿pero por qué? Porque el amante me hace sentir, hombre, mi mujer ya no sirve para nada, está vieja. Y era un hombre, lo vimos así todo chispudo en el retiro, no se confíe en esos chispudos así, mire, todo ganoso. Se fue, se salió del retiro. Impresionante. Prefirieron, pero ¿cuántos de nosotros preferimos el pecado? Nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestro ego, nuestro yo, nuestras amistades, nuestras costumbres. Aquí estuvo una joven, creo que tiene 33 o 34 años. Estábamos hablando de estas cosas. Y me dijo, hermano, yo me quiero quitar los aritos. Le digo, pero yo no se lo estoy pidiendo. Le dice, no, yo me los quiero quitar. Y se los quitó. La mamá se le quedó viendo, se puso a reír, se quitó los aritos. Se quitó los aritos aquí enfrente. Eran unos chibolitos no sé si eran de plata o de fantasía, pero eran chibolitos. Impresionante esta joven, 33, 34 años. Es muy simpática, baja estatura, pero muy simpática. Se quitó los aritos. Le digo, yo no le estoy pidiendo que lo haga. No, yo lo quiero hacerme. Además me dijo, me voy a quitar el pestañol, el delineador y lo voy a tirar a la basura. Le dije, súyale. Nos vimos al final, nos vimos este fin de semana, ya no tenía delineador. Y me le quedé viendo. Lo hizo. No, yo no le dije que lo hiciera. Pero le pegó. El texto le pegó. Prefirió la luz a las tinieblas. Queridos hermanos, este es el gran reto que hoy a nivel mundial tenemos que tomar una gran decisión. O nos quedamos con las tinieblas, infierno, diablo, Satanás y todo lo demás, o con Jesucristo que es luz. Él es la única razón para vivir. Él es el único que puede levantar este mundo que se está cayendo. Pero yo tengo que hacerme del lado de Él. Él lo va a levantar conmigo o sin mí. No hay ningún problema. Soy yo el que me voy a perder. Él es Dios. Planteé el texto de entrada del Evangelio de Juan. Recuerden que está escrito en el año más o menos 100 de nuestra era. Ya San Juan cuando le escribe tiene un efecto clarísimo. A Jesús lo mataron. Y muchos renegaron de Jesús. Es más, renegaron discípulos de Jesús. No te confíes de un discípulo. Para ser discípulo es una categoría enorme. El discípulo ha puesto a Jesús por encima de papá, mamá, marido, mujer, cuenta bancaria y todo lo demás. Es un nivel muy alto. Y sin embargo, a las horas de las horas, no, tampoco. Con la cartera no se metan, con mi vida personal no se metan, entonces mejor me salgo, me voy. El joven rico, los discípulos del capítulo 6 de San Juan, dice que la cantidad enorme de discípulos se fueron. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿se quieren ir ustedes también? Vayan, yo no necesito a ninguno. Jesús no necesita a ninguno de nosotros. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Hay un gran santo, San Alfonso María de Ligorio. ¿Saben quién es ese santo? ¿Quién es? ¿Algún católico que ande por aquí? ¿Quién es San Alfonso María de Ligorio? ¿Quién es? Alfonso María de Ligorio. ¿Sí? Es de los que escriben más de la Virgen. Muy bien, hermana. No deje de venir, acaba de salvar a la comunidad. Él ha escrito el mejor libro acerca de María, las glorias de María. Pasó cerca de 40 años recopilando material para escribir ese libro hermoso. Lo mejor que se ha escrito acerca de María. Y un día tenía su congregación en la de los mercedarios, de la Merced, precisamente cuando era María. Y se le fueron todos, igual que en todos los grupos. Mire, sacerdotes, laicos, todos. Y solo se quedó el sacristán con él. Los dos, el sacristán y él. Se ven del obispo de Nápoles. Y le dice, Monseñor, se me fueron todos los curas. Solo queda el sacristán y yo. Y el obispo le dijo esta frase, ¿y usted no se quiere ir también? Porque Dios, usted no lo necesita para nada. Dijo San Alfonso, es cierto. Él no me necesita a mí, pero yo sí lo necesito a él. Me quedo aunque sea yo solito. Impresionante. Se quedó y levantó otra vez la congregación. Mira. Es que de verdad Dios no nos necesita. Él ha creado el mundo sin pedirnos permiso a ninguno y lo puede destruir sin que tengamos en cuenta nada de nosotros. Somos nosotros los que nos perdemos. El pecado está reinando en el mundo porque nosotros queremos. De parte de Dios no debería estar. Él vino a la tierra, hizo un enorme sacrificio de nacer allá en una cueva, en el suelo, porque nace en el suelo, no nació en una cuna ni con balancín y ojos de perdiz, nació en el suelo. Va a vivir en Nazaret, que era una chifurnia, como nosotros decimos ahora, una chifurnia, porque era piso de tierra, eran paredes de lodo, y muchas veces no había que comer.
No había comidita rica como la que a veces trae la hermanita Sandrita o hermanita. No había nada que comer. Y ahí se formó el mejor hombre de todos los tiempos. Para enseñarnos un desprendimiento total. Vino al mundo. Desde que empezó, desde niño, lo persiguieron. No lo persiguieron Herodes, después no lo quería matar desde niño. Tuvieron que salir en carrera para Egipto. Toda la vida de Jesús fue carrera. Y los hombres tratando de matarlo detrás de él. Que lo mataron finalmente. Pero no se rajó. Muere en la cruz y salvó al mundo. Aquellos que lo aceptaron, el buen ladrón, se fue con él. El mal ladrón se quedó. ¿A quién nos parecemos a nosotros? ¿Al bueno o al mal ladrón? No conteste, ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Porque van a decir, yo al bueno. Van a decir toda, ¿verdad? Pues sí, muy simpática la chica. Pero mire, es con el fruto que se nota de verdad si eres o no eres cristiano. Por sus frutos los conocerán, dice el Evangelio de hace poco. Prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Y al ser la obra mala, yo me voy haciendo malo. Y al ser malo, allá abajo me están esperando. Esta es la razón número 1 del pecado del mundo, el rechazo a Jesucristo. Y el mundo se pierde. No podemos decir que Jesús no nos enseñó. Aquí está la palabra. Mira el Espíritu Santo aquí, ¿ve? ¿Cuántas letras tiene? ¿Cuántas letras tiene? 500 letras. 6.500. ¿Quién da más? ¿Cuántas letras tiene la Biblia? Es el folleto número 1. 26.000. 26.000. ¿Quién da más? 36.000. 36.000. ¿Quién da más? Son 3,5 millones de letras, muchachitas. Pero me equivoqué. Se equivocó por 3,5 millones. Era. Mire, pues todo eso está aquí, una riqueza enorme para que no tengamos excusa ni pretexto que no nos salvamos. Mire, es que todo me está saliendo mal. Pregúntale a Jesús por qué. Pregúntale la palabra por qué. ¿Todo te sale mal? Dice Satanás, a los soberbios yo me los paso llevando, porque tengo permiso del de ahí arriba. Qué terrible eso era. Solo hay 2 razones para estar mal. O porque estás muy bien o porque estás muy mal. Solo hay 2 razones. Estás muy bien, el otro te va a perseguir. Estás muy mal, ya te pasó llevando. No hay ningún problema. Aquí los que deciden optar esta mañana, bendita mañana, día del nombre de María, por las tinieblas. María va a llorar. Jesús va a llorar. Pero no te va a obligar a entrar al cielo. Veamos otro texto que nos va a iluminar el pecado del mundo. Juan 8:34. Jesús les respondió, en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y surge la gran pregunta, ¿esclavo de quién? Todo el que comete pecado es un esclavo. ¿Quién es el que le encanta el pecado? Satanás. Por lo tanto, soy esclavo de Satanás. Levante la mano el que no peca. Ya vimos aquí, San Francisco de Sales nos acaba de enseñar. Pecado mortal, pecado venial, afecto al pecado venial, inclinaciones a los pecados. ¿Dónde estoy yo? ¿No tengo inclinaciones al pecado? ¿No tengo afecto al pecado? ¿No tengo pecado venial? ¿No tengo pecado mortal? Levante la manita. Por lo tanto, usted y yo somos esclavos del demonio. Aquí está el texto. Aquí está hablando el texto. Todo el que comete pecado, pecado mortal, pecado venial, afecto al pecado, inclinación al pecado, es esclavo del que domina el pecado, el demonio. San Juan nos va a escribir precisamente en el mismo capítulo 8. Ustedes, 8:44, ustedes son de su padre el diablo. Aquí dice, mire, y quieren cumplir los deseos de su padre, es homicida desde el principio. No se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, le sale de adentro, dice el texto. Es el pecado por excelencia. ¿Cómo comenzó la historia, la caída del plan de la salvación? Con una gran mentirota. Una pregunta enorme. La primera pregunta que aparece en la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera pregunta?
¿Algún católico que ande por aquí? No importa que sea de los vascos, sí, puede ser. ¿Cuál es la primera pregunta? Fíjese qué tremendo es. La primera pregunta es negativa. ¿Es cierto que Dios les ha dicho que no coman del arbolito ese? ¿Qué preguntota era? ¿Cómo se rompió todo el esquema de bendición con una mentira? No, hombre, si vos tenés derecho a disfrutar tu cuerpo, tu vida, mira, lo que pasa es que él es envidioso, solo él quiere disfrutar la vida. Vos también, hombre. De verdad. Comete esta manzanita, no era manzana, papaya, fruta, jocote, lo que haya sido. Desobedeció la regla, la envidia del diablo. Y tenemos el gran problema que tenemos. Son de su padre el diablo. El primer pecado se llama desobediencia. Miren qué terrible. El primer pecado es la desobediencia. Jesús con la obediencia va a levantar el mundo. Y con los obedientes va a levantar el mundo. El pecado es, en primer lugar, un acto de rebeldía contra Dios. Querer ser como Dios, independiente de Dios. Es que Dios nos mete un montón de los 10 mandamientos del montón y uno tiene que ser libre, let it be, ¿me entendés? Déjalo ser, ¿me entendés? En la época de los hippies, no sé si se acuerdan ustedes, por el 70, ¿cuál era la frase de todos los jóvenes? Let it be. Y andaban con los pantalones acampanados, el pelo largo, así, y caminaban así todos agachados. Let it be, peace and love, ¿me entendés? Let it be, ¿me entendés? Déjalo ser, ¿me entendés? Que cada quien haga lo que le dé la gana, ¿me entendés? No, hombre, la gran moda de los hippies, drogadictos, etcétera, marihuaneros y todo el montón de cosas. Eso continúa ahora, diferente. Estoy en una de nuestras comunidades y le digo a una jovencita, hermana, quiero que hagamos una colecta, ¿me puede servir de secretaria y tesorera? ¿Cómo no, hermanito? A ver, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Puede agarrar un papel y lápiz? ¿Cómo no, hermanito? A ver, ¿qué es lo que quiere que anote? Anote todas las ofrendas que vamos a pedir en este momento. ¿Cómo no, hermanito? A ver, ¿y para qué la vamos a querer? Para comprarle unos pantalones porque usted los anda rotos, hijita. Es la moda andar con pantalón roto, mire, y son más caros que los normales. Mire, antes con un pantalón roto era una persona que era pobre. Una persona, mira, pobrecito, comada con pantalón. Hoy es un caché, un glamour. Ahora la cosa, mire. Eso se llama vanidad, se llama soberbia, es pecado. Pero no lo enseñamos, no tenemos claros los códigos morales. Veamos otro aspecto. Juan 15, 22. Corrijan ahí, Juan 15, 22. San Juan 15, 22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Porque podríamos ponerle excusa, es que él allá en las nubes está, en las montañas. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llamaba a Dios? El Shaddai. ¿Y eso qué significa? El Señor de las montañas. Le llamaban Elohim. ¿Y eso qué es? El Señor de las nubes. Pero en el Nuevo Testamento Jesús está en tu corazón, está a tu alcance. Mira que quiero entrar a tu casa. Toco la puerta y te estoy llamando, déjame entrar a tu vida. No estoy en las nubes de la montaña, no estoy en ningún templo. Quiero que tú seas mi templo. Si yo no hubiera venido, dice el texto, no habría hablado y no tendrían pecado. Porque tendrían la excusa, que hubiera venido aquí. Que hubiera venido aquí si se sufre allá en el cielo, bien chévere. He venido y estuve 9 meses en el vientre de mi madre sin moverme y sin ver nada. Yo que soy la luz del mundo. Y después he pasado 30 años aguantando pobrezas para enseñarte cómo se hacen los grandes hombres y las grandes mujeres. Mire, ahí en esa casita de Nazaret surgió la mujer más grande de todos los tiempos, María, en una pobreza extrema. Y el hombre más grande de todos los tiempos, Jesucristo, en una pobreza extrema, aguantando 30 años tenían una enorme paciencia. Jesús a los 12 años ya sabía todo, sabía que era Dios y no tenía ningún problema. Pasó el examen de Biblia sin copiar, lo hizo con honores. Y oral, 3 días, un examen de 3 días oral, con todo tipo de preguntas. A los 12 años ya sabía todo, pero qué paciencia esperó 18 años para salir al mundo. Dice, de verdad, qué paciencia. Las niñas de 9 años, mamá, me deja tener novio porque yo ya sé cómo dominar a mi novio. 9 años. Yo lo he escuchado, no me lo han contado. ¿Y qué pasó? Ahí en la telenovela dicen cómo mantener un novio.
Y Jesús estuvo esperando 30 años. Es la gran diferencia. Esas niñas, esos niños que andan detrás de, esos no van a funcionar. No tienen paciencia. Dice nuestro bonito y bendito devocionario. Es la paciencia, San Francisco de Sales lo dijo, San Francisco de Sales. La paciencia es la virtud que nos alcanza todas las bendiciones. Jesús es un maestro de paciencia. Nosotros, mire, Él vino a mostrarnos la enorme paciencia, el aguante que nos tiene todavía hasta el día de ahora. Cuando Jesús está muriendo, el Padre dijo, yo destruyo este mundo, no quiero saber nada de ninguno. Y Jesús dijo, Padre, no. Y el mundo continúa. Pero dice Mamita María, la que celebramos ahora, ya no puedo sostener el brazo de mi hijo. Mi hijo quiere destruir el mundo. Ya no lo soporta. Y el Padre, con muchísima más razón. Porque Él vino, tenemos la palabra, tenemos la Biblia. Mire cuántos santos hay aquí. ¿Y de qué nos sirve? ¿Solamente para tenerlos en una pared? ¿A cuántos santos estamos imitando? Y son unos cuantos nada más. Son más de 4,000 canonizados. Y hay miles que no fueron canonizados y están en el cielo. ¿A cuál estamos imitando? No fuimos creados para saber un poquito de Biblia. Fuimos creados para ser santos. No hay ninguna razón para no serlo. Todavía hay hermanos en nuestro ministerio. No, mire, yo quiero pertenecer al ministerio, pero santo no. Bye, bye. Allá te esperan allá abajo te está esperando aquel. Mire, no tienes ninguna excusa porque Él te llamó a la santidad y Él te va a hacer santo. Lo único que tenemos que decir, Señor, si quiero, nada más. Lo demás lo hace Él. Hace Él. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero no tienen excusa de su pecado. No hay nada que le podamos decir. Podemos inventarle excusas que querramos, es que mi papá era borracho, mi mamá era adúltera, y mi abuelito era ladrón, mi abuelito era brujo. La excusa que tú quieras. Él rompe todas las cadenas. Todas. No hay ningún problema para Él. Es Dios. No hay ninguna excusa para seguir pecando. Es que lo que pasa es que, mire, mi papá era un gran borracho y por eso yo nací así. Sí, pero cortémosle, hombre. Para eso estamos aquí. Para eso son estos grupos. Para cortar esa cadena. Mi excusa, dice. No hay ninguna para seguir pecando. Carmesita, no hay excusa para seguir pecando. Lucy, no hay excusa para seguir pecando. Esperancita, no hay excusa para seguir pecando. Betty, no hay excusa para seguir pecando. Sandrita, no hay excusa. Ricardo, no hay excusa para seguir pecando. Ay, hermanos, qué hermoso estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero sigamos. Bueno, sigamos pecando, no, sigamos estudiando, ¿verdad? Veamos Juan 8:46. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Palabra de Dios. Gloria y honra a ti, Señor. Qué tremendo ese texto. Si nosotros dijéramos eso, esta palabra la dijo el primer gran profeta Samuel. No sé si se acuerdan de Samuel. Era un niño de 3 años que lo llegaron a dejar. La mamá Ana lo pidió como un regalo, con una condición. Dámelo y te lo devuelvo. Hermosísimo, no era por egoísmo. Mi niño, mi hijo. No, es mi hijo, pero te lo devuelvo, es tuyo. Precioso. Sale el gran profeta Samuel. Este niño, cuando ya está anciano, ya tenía pelito blanco, ya era. Y amaba su pelito blanco, no lo tenía, qué bueno era. Este niño, cuando va a morir ya anciano, dice: pueblo de Israel, me toca terminar mis días. Pero antes de irme a descansar, a todos ustedes les pido, el que me haya visto pecando alguna vez, pecado mortal, pecado venial, afecto al pecado, inclinación al pecado, que me tire una piedra. Y nadie le tiró una piedra. Se sacó 10 con honores. Nosotros nos paramos y hemos terminado de hablar. Mire, lluvia de piedras. Mire. Pero es lo que está diciendo Jesús ahora. Está en la línea de Samuel, Jesús, o Samuel en la línea de Jesucristo. ¿Quién de ustedes puede probar que soy un pecador? Porque lo acusaron de pecador. Ese nació en pecado. Compruébelo. ¡Qué calumnia! La murmuración es satánica. El chambre es del diablo. Lo acusaron de eso. A ver, háganme una prueba. A ver, ¿dónde me pueden comprobar que soy pecador? Para poder hablar de la palabra con dignidad, yo tendría que luchar por dejar para siempre mi pecado.
sino que ando haciendo aquí, soy un hipócrita. Hablando de Dios y bajo diablo estoy haciendo cosas que no. Tengo que luchar por esto. Cuando hablamos de Juan el Bautista, por ejemplo, Jesús dijo en el capítulo 11 de San Mateo, es el hombre más grande nacido de mujer alguna. Pero hablemos de María. Estamos celebrando el día de María. Los demonios le preguntan a los demonios, ¿por qué no le puede hacer daño a la Virgen? Y que esa mechuda tiene poder sobre mí. ¿Pero por qué? Porque ella no tiene pecado. El que no tiene pecado aplasta la cabeza de Satanás. El que tiene pecado es aplastado por Satanás. Ahí estamos clarísimos. Solo dele la vuelta al antónimo. Si no tenemos pecado, aplastamos al demonio. Estamos en pecado, nos aplástela a nosotros. Y a veces somos bien simpáticos. Viene una señora muy simpática. Hermano, yo no sé por qué todo me está saliendo mal en mi casita. Hermano, si yo voy a misa todos los días, yo rezo el rosario, estoy en la Legión de María, soy de sanación, soy adoración al Santísimo. Hermanita, ¿y usted solita vive en su casa? No, vivimos 4. A ver, dígame los nombres de los 4. Mire, tengo uno de mis hijos y él como es un poquito rebelde, hermana. No es un poquito rebelde, está en fornicación. No, eso sí es cierto. ¿Cómo no van a estar entrando los demonios ahí? Y se la pasan llevando a usted también. ¿Verdad que por eso es? ¿Cómo queremos tapar el sol con el dedo? No nos damos cuenta que el chico está mintiendo, droga, alcohol, sexo. Por ahí están entrando los demonios y se pasean en todo. Nosotros, si queremos dominar, ser de gran bendición aquí y sobre todo allá, a partir de ahora, 0 pecado. Dígale al que está a la par, 0 pecado. Con las 2 manos, dígale así. Mira, con las 2 manos, tal vez con las 2 manos se quedan. Mira, así, mira, 0 pecado. Hermanos que nos están viendo a través de las redes, 0 pecado. 0 pecado. Los que están en el gobierno, en los hospitales, 0 pecado. Porque queremos levantar el mundo que se está cayendo. Tú y yo somos parte del problema. Entonces, si digo la verdad, ¿por qué no me cree? ¿Acaso nosotros decimos la verdad siempre? Las 24 horas del día. Vino una señora muy simpática, se sentó y me dice, hermano, mi esposo, de cada 5 palabras que dice, 4 son mentiras. Yo ya no sé cuál es la verdad, ya no le atino, porque de cada 5 le compruebo 4 son mentiras. Y las dice tan elegante y todo el mundo le cree. Yo no, porque ya me lo puedo. Tener un marido que de cada 5, 4 sean malas palabras o mentiras. ¿Y cómo se acostumbran estas pobres señoras? Pero es que tiene camanancia, es bien guapo, tiene el diente de oro. Bien. Mire, ve. Es increíble sobre todo cómo la mujer tiene tan baja autoestima. Acepta por años el resto de su vida una cosa de esa. Los maridos se van, la dejan con 2 hijos y se van por otro lado. Me encontré ayer en San Vicente, andábamos en San Vicente. Una chica que yo no me acuerdo, tiene 29 años, me dijo, yo no me acuerdo. Dice que vino aquí hace 4 años. De verdad no me acuerdo de ella. Y que el Señor le dijo a través de mí que no se metiera con ese hombre. Yo no me acuerdo, usted me lo dijo, yo no me acuerdo. Y yo de burra me metí y me fue requete mal. No tiene idea todo lo de no tengo ni para comer, una cosa terrible. Me contó una película de miedo. Con 2 niños, acaba de morirse el hombre. Menos mal que se lo llevó, me dijo. Se lo llevó Dios porque ya no lo soportaba, me fue. Y yo de burra me metí con ese hombre. Hermano, lo que le vengo a pedir ahora, ustedes que andan por aquí, mire, me ha salido otra hermana. Por favor, ya no se meta con más hombres. Por favor, hermana. Otros 2 niños y se mueren y la dejan con 4 y usted no tiene empleo, usted es una mujer bonita, joven, pero y sin trabajo. Hermana, por favor, deténgase. Por favor, le quiero ayudar, pero por favor, deténgase. Ya no, ese hombre para nada. Este es peor que el otro que se murió. De verdad, hermano, pero se ve tan elegante, tan amable, así, me dice mi pimpollito, me dice mi pechuguita, así me trata. Ay, hermano, así las tratan a todas, la misma frase se la repiten a todo el mesón, a todo el cantón. Hermana, por favor, le doy mi tarjeta, hermana, cualquier cosa, hablemos, oremos por teléfono, yo quiero ayudarle, pero por favor obedezca. No, voy a intentar, hoy sí voy a ser obediente. ¿Cuántas veces? El mundo está lleno de mentiras. El mundo está lleno de mentiras. Y los que más mienten son los hombres y las que más se tragan las mentiras son las señoras. No sé si por eso es que las señoras están un poquito más rellenitas, ¿verdad? Porque tragan un montón de mentiras, mira. Y los hombres son un poquito más flacos porque toda la mentira les sale para afuera. No lo sé. Anda por ahí la cosa, ¿verdad? Pero esto no es de Dios. No hay bendición. Veamos Juan 20.
20:23. San Juan 20:23. Sí, póngale ahí, cámbiale el 23, por favor. ¿Alguien lo tiene? ¿Una cipota lista que ande por aquí? A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se les retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos hace partícipes de su victoria. ¿Cómo? Él pudo vencer al pecado. Hoy quiere que nosotros venzamos al pecado. Nos da la fuerza. En esta escena, si la leemos completa, dice que sopló. Ya resucitado, sopló. Reciban el Espíritu Santo. Primero dijo la paz. Una persona cristiana de éxito tiene que ser pacífica. No puede ser violenta, mecha corta, bomba de contacto. No. Reciban la paz y después reciban el Espíritu Santo para que ustedes dejen de pecar y puedan perdonar a los pecadores. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados ahí arriba. Un poder enorme. Porque el perdón no solamente es te perdono, es que te doy la gracia para que ya no vuelvas a pecar. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Miren una cosa, los chicos de San Vicente son gente muy buena, de verdad, muy buena, una gran bendición estar con ellos, pero no tienen formación. Quieren sanación, pero no quieren texto bíblico. No le digo, no soy brujo, no soy espiritista, no soy gnóstico, no soy Rosacruz. Primero la palabra. Es la palabra la que te va a sanar. Tú cumples la palabra y quedas sanado. Amén. Físicamente y emocionalmente. Yo tengo que hacer el estudio. Y qué lindo el Señor pidió el tema del perdón. Señor, ¿de qué tema le vas a hablar? Porque se pueden hablar de tantos temas, gracias a Dios. ¿De qué tema? El perdón. El Señor sabrá por qué. Y hubo que meter, por favor, perdonemos, hombre, que el Espíritu Santo nos diga dónde están todos nuestros pecados. ¿Dónde están nuestros pecados? Porque nos hemos acostumbrado tanto que lo vemos normal. Es parte del folclore. No, Dios no se acostumbra con el pecado. Nosotros tampoco. Perdonemos y pidamos perdón. Perdonemos y pidamos perdón. Todos, sin ninguna excepción. ¿Por qué ministerios como el nuestro no avanzan? Por rencorosos. Por rencorosos. Uno dice, ¿qué hacemos? Y se menciona Jesucristo, la primera gran idea que tenía cuando estaba en la pasión. ¿Cómo hago para perdonar a toda esta gente? A todos mis asesinos. ¡Qué tremendo eso! La gran pasión de Jesús fue, ¿cómo perdono a mis asesinos? Estaban haciendo la vida no de cuadritos. Para nada. Si se pararon en él, se paraban encima. Uno dice, qué horrible eso. Y él estaba, Padre, perdónalo. Padre, perdónalo. Uno dice, qué impresionante eso. Nadie nunca nos va a tratar como trataron a Jesús. Por supuesto, nadie es como Jesús. Y sin embargo, él estaba perdonando. Sin ningún rencor. Y la primera palabra que le sale del fondo del corazón es, Padre, no, perdónalos. Porque lo tenía dentro. Era un estilo permanente de perdón. El de nosotros, un estilo permanente de pecado. Estilo permanente de acusación. No, no funcionamos. No, esa no es la bendición. Es pedir perdón y dar perdón. Le está transmitiendo la gran preocupación de él, su estilo de vida, perdonar. Si en este momento todito lo que estamos aquí, presencial, lo que están a través de la red, de verdad de corazón perdonáramos, el mundo cambia ahora. El mundo cambia en este momento. Porque el demonio ya no tendría poder. Y nosotros mismos tendríamos otras personas, otras figuras, llenos de la gracia del Espíritu Santo. Pero cada quien cree que tiene la razón. Cada quien cree que se impone, cada quien que los demás lo tienen que escuchar, cada quien se cree el que ha descubierto que el agua moja y que la luz ilumina. Han descubierto eso. No hay gente sencilla, no hay gente humilde. Entonces el pecado está haciendo todo lo que puede, lo que le da la gana. Ahora entremos en la segunda sección. Eso fue el pecado del mundo, una visión un poquito panorámica. Pero entremos en la parte, la teología del pecado según San Pablo. Romanos 5:14. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron
con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Palabra de Dios. Y alabamos. Alabamos. ¿Se fijaron el detalle? Aquí dice distingue pecado de actos pecaminosos. Es lo que nos acaba de enseñar San Francisco de Sales. A ver, repito a San Francisco, que está precioso. San Francisco dice, hay que purificarse de los pecados mortales. Va una, vaya anotando. 2, de los pecados veniales. Van 2. Pero también hay que purificarse de los afectos a los pecados veniales. Van 3, vaya anotando. Seguimos. 4, afición a las cosas inútiles y peligrosas. ¿Cuántas lleva? 4. Veamos otra más. Purificarse de las inclinaciones malas. 5 cosas que tenemos. Abarca todo el espectro de la conducta de un ser humano. Pero sí, no es pecado, solo es una inclinación. Lo que pasa es, mire, el trago me gusta, pero yo me logro detener. Tiene esa inclinación, hay que sanarse de eso. Pues sí, mire, si es que uno, pues sí, uno se queda viendo un hombre guapo, es cierto que uno es casado, pero el hombre guapo, y pues uno desearía inclinación al pecado. Pero eso lo dijo Mateo 5:28, basta que lo piense y lo acepte, eres adúltero. Inclinación al pecado. ¿Y cuántos somos inclinados al pecado? Es que mire, solo porque soy cristiano no lo agarré del pescuezo, pero es que ganas me daban. Inclinación, pero no lo hice. Inclinación a darle duro. Agarrarla del buche. No. Eso entra como puerta abierta para el demonio. San Pablo, entremos un poquito en la teología de San Pablo. San Pablo distingue netamente las diferencias del pecado. Los actos pecaminosos. Lo dice claramente en el texto. Algunos llaman faltas, transgresiones. El pecado cometido por Adán en el paraíso, del que se sabe la importancia que le da San Pablo, es denominado transgresión, falta, desobediencia. Y de ahí comienza a bajar. En todo caso, en su moral de Pablo, el acto pecaminoso no ocupa ciertamente un puesto menor que en los sinópticos. No ocupa un puesto menor. El acto pecaminoso, no el pecado en sí, el acto pecaminoso. Estoy pensando, ¿cómo lo muestran la lista de pecados tan frecuentes en sus cartas? Y escuche, no voy a estudiar ese momento porque es muy amplio. Todos los pecados que aparecen, acuérdese 1 Corintios 6:9, por ejemplo, los homosexuales, los idólatras, los embusteros, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, etc. Hace una lista y esa la repite en la carta a los Efesios, Colosenses, Timoteo, ahí lo va repitiendo. Todos estos pecados excluyen del reino de Dios, todos. Como se dice claramente en 1 Corintios 6:9, Gálatas 5:21. El pecado de la carne, las impurezas, etcétera, comienza a decir. Ahora bien, aquí se puede observar exactamente como en la lista, parecía ser en el Antiguo Testamento, la relación en que se pone los desórdenes sexuales, la idolatría y la injusticia social. Hay la misma relación del Antiguo Testamento con el Nuevo. ¿Cuál? El pecado sexual, la idolatría, las injusticias sociales. Son los 3 grandes áreas donde se peca. De ahí hay un montón de ramas. Nótese igualmente la gravedad atribuida por Pablo a la codicia. Ese pecado que consiste en querer poseer siempre más, vicio que los antiguos latinos llamaban avaricia, que se asemeja mucho a lo que el Decálogo dice como codicia. Pablo no se contenta con relacionar el pecado con la idolatría, sino que lo identifica, esta codicia es idolatría. Esto para hablar un poquito de cómo Pablo va diferenciando, pero dice, todos son graves. Es cierto que hay unos más graves que otros, pero todos ofenden a Dios. Jesús, corazón de Jesús a Margarita María Lacoque, no te permito ni el pecado más pequeño, ni el pecado, ahí está, nuestros valores. Santos, no te permito, es la primera grada. Yo soy un maestro santo y enseño santidad. No te permito ni el pecado más pequeño, nada, ni el tufo a pecado. Hay gente, cuando viene, por ejemplo, en un bus o en un carro, vienen fumando, etcétera, dice, que vení fumando, que llegué, ¿cómo se siente? ¿Cómo no se ha fumado? Mira cómo se siente el tufo. No, hombre, no he fumado. Se le pegó el tufo a pecado.
al cigarro se le pegó. Ya no se diga, mira, ¿y con quién has estado? No, es que ese perfume no es el tuyo. Y yo no tengo ese perfume. ¿Con quién has estado? Se le pegó el tufo a pecado. Mira, a ver con quién se abrazó. Y esos coloretes que traes aquí. No, un payaso me cayó encima. Un payaso me cayó encima. Mire, el tufo a pecado. Y esto que parece una cosa folclórica, Santa Faustina, San Juan Bosco. Don Bosco decía que cada pecado tiene un tufo diferente. Y depende de la gravedad. Y que cuando él estaba confesando se mareaba de tanto tufo a pecado. Tenían que darle salas aromáticas por el pobre Don Bosco. Mire, qué terrible. Santa Faustina dice que pasaba por el convento, pero qué apestan mis hermanas del convento a pecado. Y cada pecado tiene un tufo diferente. Si pudiéramos oler el pecado en nosotros, terminamos mareados. Carmencita, qué terrible. Lucy, Esperancita, verá qué terrible. Un ventilador, verá qué terrible. Un extractor de aire, verá qué tremendo era. Imagínense lo que los santos han apestado. El cura de Ars dice que era como una cloaca. Cada agujero apestaba como a cloaca. Y se le quedó pegado en la comida, en la sotana, en las paredes. Era insoportable. Y eso que era el cura de Ars, el patrón de los curas. Imagínense nosotros. Va a ser tremendo cuando venga, según el chico de Medjugorje, y venga Jesús y nos enseñe cómo estamos cada uno. La gente se va a desmayar del susto. Unos se van a morir del susto, así dicen los chicos de Medjugorje. Otros tan groseros, no, yo no reniego, yo, aunque me vaya al infierno. Bueno, andate al infierno. Y pocos van a decir, no, yo quiero llorar mis errores. Quiero que me den chance de entrar. Pero poquísimos. ¿Estaremos en esos poquísimos? Hoy es el momento. Hoy es el momento. Veamos otro texto. Es algo interior al hombre, Romanos 7:14. Romanos 7:14. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y para entender este texto, tenemos que seguir leyendo. Realmente, mi proceder no lo comprendo. No hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. ¿Qué está diciendo? Lo traigo adentro. He visto tanta tontería. He visto tanto internet pornográfico, de pleitos, de enojos, de violencia, que lo que me sale es la violencia. Yo entiendo que no tengo que ser así, pero lo que me sale es lo que tengo adentro. Dime cuánto celular miras y te diré quién eres. Segurísimo. El 80% es basura lo que vemos en los celulares. Hay cosas muy buenas, pero muy pocas. Y entonces la persona quiere cambiar, pero no puede. ¿Cuántos borrachos dicen, ya no quiero borracharme, pero no puedo? Lo tiene metido bien adentro. O es de ancestro, o toda su vida se quedó con eso. Borracheras, adulterios, palabrotas, etc. Pablo, que en este momento está en la carta a los romanos, en la última etapa de su historia, todavía sigue luchando. Hago cosas que no quiero. Porque toda su vida, hasta los 25 años más o menos que sabemos, le metió con ganas al pecado. Le metió con ganas, se le quedó pegado. Cuando él quiere dar vuelta, está difícil. Le echó con ganas a la lucha en contra. Pero en este momento, en la etapa final, todavía sigue fallando. Es un hombre honesto. Esto lo salva. Es un hombre honesto. Está reconociendo, yo sigo cometiendo errores. Sigo metiendo las patas. Si los que estamos aquí reconocemos en este momento que seguimos metiendo la pata, el Señor nos salva ahora. Y somos parte de la salvación del mundo. Pero uno de los pecados más graves es no querer aceptar que somos pecadores. ¿Cuál es el chiste más grosero de Satanás? Hacernos creer que Él no existe. No existe, no hay problema, pequemos. El hombre, la mujer que no acepta que es pecador, es el peor de todos. Ahí no hay nada que hacer. Dios perdona todos los pecados, solo hay uno que no perdona. ¿Cuál? El que no se confiesa. Ese es el que no puede perdonar, porque no puede perdonar algo que tú no quieres sacar. Y Pablo está diciendo con claridad, lo tengo adentro, se me hizo parte de mi forma de ser. Cada uno tendríamos que revisarnos. Yo le pido al Espíritu Santo en esta hora que por misericordia en el nombre de Jesús nos ilumine a todos y que todos caigamos en la cuenta hasta dónde le hemos fallado. He contado mi antitestimonio que cuando yo comencé hace 30 años, yo pensaba que la única culpable del matrimonio era mi esposa. Y el Espíritu Santo me dijo, tú fallaste y peor. Pero si yo no le fallé con ninguna mujer, la soberbia es peor que un adulterio.
Yo dije, no puede ser. Yo lloraba como un niño decepcionado de darme cuenta que lo mío era peor que un adulterio. Pero eso me lo dijo el Espíritu Santo, que la gloria sea para Él. Que no lo diga ahora. No quiere decir que porque hace 30 años me lo dijo, he dejado de pecar. No, es mentira. Yo sigo pecando y me duele. Y al igual que Pablo, yo podría decir, sigo haciendo cosas que no quiero. Señor, este día no voy a pecar, en la frase de la mañana. Este día voy a hablar con ternura, con dulzura, no voy a meterme en lo que no debo. Señor, voy a tratar. Al ratito ya he fallado en algo. Qué lucha más tremenda. Pero como dice Santa Faustina, en la lucha está el mérito. El resultado lo da Él. En la lucha, es lo que nos pide ser combatiente. La victoria es de Él. Entrémosle con ganas, ya no. Roguémosle, supliquémosle, llorando, Señor, yo quiero saber hasta dónde estoy de mal. Dime la verdad, hasta dónde estoy de pecador. Quiero saberlo ahora, llorar ahora, porque mañana puede ser muy tarde. Cuando San Francisco de Borja estaba en el convento de los jesuitas, fue el gran sucesor de San Ignacio, y comenzaba a rezar con su camándula, y cada vez que empezaba a rezar con su camándula, se acordaba de todo lo que había hecho en el palacio, que había estado, era el brazo derecho del emperador Carlos V, imagínense lo que había en la corte, ¿verdad? Además era duque de Gandía, lo que se gastaban los duques, virrey de Cataluña, imagínense todo el poder económico, ¿verdad? De placeres, borracheras, mujeres. Y cuando él comenzó a rezar, casi nunca terminaba de rezar. Se acordaba de todas las tonterías que había hecho y empezaba a llorar con mocos. Empezaba a llorar sobre la camándula, pero de verdad de corazón. Llegó a ser el gran sucesor de San Ignacio. ¿Por qué no lo intentamos nosotros también? Cuando San Juan de Dios está escuchando una prédica como esta de San Luis de Granada, de Juan de Ávila, el doctor de la iglesia, se tiró al suelo y empezó a gritar en medio de la misa, en la iglesia. Soy un pecador, perdóname, pero a gritos dijeron, saquen ese loco. Ese loco es el único santo de su tiempo. Los demás a saber qué se hicieron. Porque fue capaz de decir, soy un pecador, pero en el suelo, gritando, llorando. Y ahí comenzó la gran conversión de San Juan de Dios. Y le pusieron Juan de Dios porque no sabían cómo se llamaba. Juan de Dios le pusieron, se llamaba Juan. Ese loco es el gran santo, el patrón de los enfermeros y de los hospitales. Fue capaz de tirarse al suelo y gritar, soy un pecador. Yo no soy pecadora. Tal vez mi hermana, la que está aquí, la otra, la de la derecha y la izquierda, la que está enfrente, la que no vino. Por eso somos parte del problema. Y si somos pecadores y no queremos, Satanás nos está dominando todavía. Pero sigamos leyendo. Tal vez logramos algo. Veamos qué nos toca. 14. Perdón, busque Juan 6:12. Juan 6:12, busque, por favor. Pequeño cambio. Juan 6:12. Ahí mismo, adelantito en la otra página. Juan 6:12. Ahí está. Oigamos. Juan 6:12. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a su apetencia. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Lo explico con el pie de página que está en la Biblia. Bendito sea Dios que nosotros católicos tenemos pie de página. No inventamos significado. Aquí está ya. Y nosotros lo aceptamos, lo creemos y bendecimos a Dios. Dice el pie de página. Solidario con Cristo. El bautizado no debe de pecar porque tiene la fuerza, es una cuestión voluntaria. Pero de hecho el pecado puede todavía reinar en él a pesar de ser bautizado, a pesar de ir todos los días a misa, a pesar de rezar el Santo Rosario, celebrar a Mamita María. El pecado puede porque al final somos libres. Y en esa libertad está el gran problema de nosotros. No le hagas caso a nadie, es tu vida, lo que te diga tu corazón, eso hace. Tu corazón es lo más chuco que hay. Porque estamos bombardeados por el pecado. Por lo tanto, pecado me va a salir del corazón. Dios es bien claro. Es universal. No reine. El rey es alguien que tiene un dominio grande. Que no reine, ¿qué? El pecado. Tu cuerpo mortal. ¿Y cómo lo combato? Obedeciendo a Dios. Si no vas a terminar obedeciendo a tus apetencias que tienes dentro. Pero es que mira, uno siente que mi corazoncito me dice que... Ay Dios, ¿y qué pasa viendo pornografía? ¿Qué te va a decir tu corazoncito? ¿Qué tipo de amistades tienes?
está llena de amistades pecaminosas, vas a terminar pecando. He contado eso en un colegio, no puedo decir el nombre. Primer año de bachillerato. Entrevistaron a todo el grado. 4 ya no eran vírgenes. Al final del año, todas ya no eran vírgenes. ¿Y qué tengo que hacer para que me acepten en el grupo? Niña, tenés que ya que acostarte con alguien, niña. Vaya, pues, ¿con quién me acuesto? Te metiste en el grupo, baja autoestima, pediste ser aceptada, terminaste cayendo. ¿A cuántas personas les pasa eso? No. Mire, el pecado está reinando en el mundo. Está reinando. Se calcula que en el celular, en el internet, 2 o 3% es de Dios. Lo demás es cochinada, pecado, satanismo. Está reinando. Hoy ser virgen es un ridículo. Ser casto es un ridículo. Ser fiel es un ridículo. Como me dijo un hermano, mire, me dice, es que el que es tonto ni Dios lo quiere. No, le digo, no diga esa frase. ¿Cómo no? Yo creo que está en la Biblia, no ofenda. Yo me puedo la Biblia y no dice así. Vas a saber dónde lo leí. Al que es tonto ni Dios lo quiere. Y la gente lo justifica. Me dijo otro, no, si hay 7 mujeres para cada hombre. ¿En qué parte? Eso fue una maldición, un castigo en el libro de Isaías. No fue una vez. No, eso no. Hay un hombre para cada mujer. Nada más, no existe ni 1 y medio. No existe. Cuando tú tienes 2, 3, 4, has dejado de comer a otra o a otro. Solo hay uno. Dios es sabio. 1 para cada uno. No admitas lo contrario. Estás negando a Jesucristo, la gran cabeza de Dios. Hizo 1 para cada uno. No quiere pecado. Bien claro, es universal. Por eso San Juan dice, Él es el príncipe de este mundo. No es el rey, pero es el príncipe. Está dominando porque la gente se deja. Vamos terminando. Dios obtiene la victoria utilizando el propio pecado. Romanos 11:32. Este es un poco raro. Oigamos. ¿Alguien lo tiene por ahí? Romanos 11:32. ¿Un cipote listo? Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Esto hay que leerlo bien en la forma como se expresaba San Pablo, si no vamos a terminar diciendo lo contrario que quiere Dios. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía. ¿Cómo? ¿Él ha querido que seamos rebeldes? Antes ha dicho, así también ellos al presente se han revelado con ocasión de la misericordia otorgada a ustedes, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Son 2 ideas idénticas, paralelas. Dios ha permitido la rebeldía. Él pudo haber impedido la rebeldía. ¿La permitió para qué? Para usar la misericordia, pero aún la misericordia si la quieres aceptar. ¿Qué dice la divina misericordia? ¿Qué dice Jesús? ¿Lo dicen? Aquí lo ando. Aquí está la misericordia. Dice, acójanse a los rayos de mi misericordia. No es obligación. Si no se acogen, morirán sin remedio. Él dice, ha permitido que sean rebeldes. Lo ha permitido porque somos libres. Pero para mostrar la misericordia. Pero aún si no la quieres aceptar, te pierdes. Hay que entender esto. Si no, terminamos. Entonces la culpa de que yo peque es Él, Dios. Como dijo aquel, ¿verdad? Mira, Señor, es cierto que me encontré con ella en la orilla de la playa. Pero la culpa no fue mía, ni fue de ella. La culpa es toda tuya porque la hiciste bella y me diste los ojos para mirarla a ella. Y le echamos la culpa a Dios, ¿ver? No, mire, terminamos entendiendo mal el texto. Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía, quiere decir, permitió que fuéramos rebeldes. Él pudo haber impedido que no. ¿Y por qué lo permitió? Porque somos libres. Pero él estaba pensando, están haciendo rebeldes, pero un día voy a hablar de la misericordia. Ojalá que logren cambiar y si no, que se pierdan. Ha permitido que tu marido, que tu mujer, que tus hijos sean rebeldes, pero no para que sean rebeldes, sino porque un día quiero ser de misericordia. ¿Y por qué lo permitió? Porque son libres. Pero en su gran amor dice, les voy a enviar la misericordia para salvarlos. Pero si no quieren, que se pierdan. Para usar con todos ellos de misericordia. Con todos. Pero no es obligación la misericordia. La misericordia es un acto voluntario. Si pudiera, dice Jesús en la Pasión, si nosotros pudiéramos volver a dar 1 hora
vivir la pasión por una sola persona valen tanto que lo haríamos. Pero si la persona no quiere, tampoco lo podemos obligar. Ese es el gran tratado de Dios, el esfuerzo increíble de Dios por salvarme a mí, a ti y a todos. Pero, ¿cómo se logra? La gran respuesta que tenemos al pecado. ¿Cómo sacar al pecado del mundo? Veamos Romanos 8:29. Veamos la gran respuesta de Dios. Romanos 8:29. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese gran misterio de la salvación, donde Él permite que seamos rebeldes porque somos libres y nos lanza el anzuelo de la misericordia. ¿Cómo se explica lo que está diciendo este texto? Lo que vimos anteriormente, unámoslo con este. ¿Cómo se entiende esto? A los que de antemano conoció. ¿Qué significa esa palabra de antemano nos conoció? Porque Él nos ha creado. Él nos ha creado, por eso nos conoció. Cada uno tiene una cabezota enorme. Mire, ¿sabe cómo? Recuerdo un ejemplo. Un día va pasando un viejecito, un anciano, va pasando en su carrito, la carretera, y de pronto ve que allá, en un garage, está un joven alto, va a dar vueltas detrás de un carro, y se golpea la cabeza y le pega una patada al carro, y el hombre, el viejecito, para su carrito. Se baja del carro, llega donde el joven, y ve que el joven no haya que hacer con el motor, y le dice el viejecito, dele vuelta al tapón, ese tapón está al revés. ¿Y usted qué sabe de carros? ¿Qué marca es este carro? Ford. Yo soy Henry Ford, yo he creado el carro. Qué lindo era, qué anécdota más fantástica. Te quiere dar un consejo. ¿Por qué? Porque Él te ha creado, muchachita. Él sabe cuál es el lado derecho de tu tapón. Él sabe cómo ponernos. Pero es voluntario que tú quieras obedecer ahora. Él te ha creado. Él no es Henry Ford, es muchísimo más, es Dios. Te ha creado a ti y a mí. Y sabe exactamente cada pieza cómo debe estar. ¿Quiénes tienen que ser tus amistades? ¿Cuál tiene que ser tu culto, tu religión? ¿Con quién y quién te tienes que reunir? Él es el único que te lo puede decir. Él es Dios. ¿Y para qué? De antemano te conoció, pero también te predestinó. No como los griegos. Había un predestinamiento. Tú vas a hacer maceta, aquí te damos las plantas. No. El que nace para maceta no pasa el corredor. Eso no es de Dios. El que nació para tamal, del cielo le caen las hojas. Eso no es de Dios. El que nació para burro, del cielo le cae la albarda. Eso no es de Dios. Nosotros podemos... Pablo era un asesino. El que está escribiendo esto era un asesino. Y cuando ve la muerte de San Esteban, y dice, Padre, perdónale. Capítulo 7 de Hechos, 7:59. Padre, perdónale, no le tengas en cuenta este pecado. Se le cayó la piedra, dijo, ese hombre es mejor que yo. Eso es lo que he andado buscando y no lo había encontrado. Me hago cristiano. Y Pablo, Saulo, tírale la piedra. Hay que se queden las piedras. Yo quiero cambiar de vida. Lo conoció, lo predestinó. ¿A qué? Pero no es su obligación. En el cristianismo no. Vos vas a ser cristiano porque para eso fuiste creado. No. Si soy cristiano, porque lo quiero. Y si no quiero, no soy cristiano, no hay problema. Pero fuiste tener la materia prima ¿para qué? Para reproducir la imagen del Hijo. Hermoso. Cada uno de nosotros fue creado con esa intención. Cada uno de ustedes, Carmencita, Lucy, Esperanza, Betty, Sandrita y todos los demás, fueron creados para reproducir la imagen de mi Hijo. ¿A dónde? En la cruz. ¿De verdad? Sí. A reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre todos ustedes. ¿Cuál es? ¿Cómo logramos sacar el pecado del mundo? Reproduciendo la imagen de Jesús crucificado. Jesús lo dice, vengan al Monte Calvario, es el lugar del auténtico y el único amor. Vengan todos los amantes a aprender lo que es el amor verdadero. Aquí estoy yo. El amor verdadero está en la cruz. La imagen de su Hijo y sobre todo el momento de la cruz. Este misterio se revela en la pasión del Hijo de Dios, la persona, como dice Santa Teresa de Calcuta, el que no ha sufrido no sabe qué es el amor. Eso lo sabe, mire todo lo que sufrió. Pero no para que lo veamos, mira cuánto sufrió Jesús. Pobrecito Jesús. Ay, cuando yo lo veo me da tristeza. No es para eso.
es para que tú y yo lo imitemos. Para que Carmencita sea un Cristo. Para que Lucy sea otro Cristo. Y cada uno de nosotros. No hay ninguna otra razón. No te engañes, que no te enseñen otra forma de estudiar la Biblia. Tenemos que reproducir a Cristo Jesús. San Pablo lo va a decir. Ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Y nosotros anunciamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 y 23. Para los demás es un escándalo. Para nosotros es motivo de gloria. El que vence, Jesús venció al pecado muriendo en la cruz. Y Él espera que tú y yo hagamos lo mismo. Preguntota, ¿puede contar Jesús con nosotros? ¿O somos parte del pecado y de Satanás? Solo quedan dos opciones. O estamos en la cruz, Satanás pensó que lo había derrotado. Pero cuando mira cómo muere Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu con una tranquilidad, una paz. Me derrotó, dijo el Satanás, me derrotó. Allí es el lugar de la victoria, la cruz. Y ahí nos quiere también a cada uno de nosotros. Si no intentamos caminar hacia allí, estamos perdiendo el tiempo. No importa cuántos años pasemos en parroquia o en el culto, estamos perdiendo el tiempo. Todos mis pasos tienen que llevarme a caminar hacia la cruz de Cristo. Pero todos los días, esto no se logra en la noche a la mañana. Jesús se preparó con 30 años, un desprendimiento total. Nadie puede llegar a la cruz si está agarrado a algo o a alguien. Nadie. No puede llegar. Jesús se desprendió de todo, hasta de su propia vida para alcanzar la gloria. Me desprendo de mi espíritu, te entrego, Padre, te entrego mi espíritu, lo más valioso que Él tiene. Te lo entrego a ti, me quedo sin nada, con tal de salvar al mundo, y lo logro. Padre eterno, te damos las gracias al comprobar lo hermoso que tú eres. Nos quedamos sin palabras. Qué grande es tu misericordia, Señor. Nos has aclarado con San Francisco de Sales, con San Pablo, las diferentes formas del pecado, donde cada uno de nosotros está cayendo. Pero en esta mañana bendita, que celebramos el nombre de María Santísima, también venimos a encontrar la gran respuesta. Cómo María venció, fue corredentora, teniendo a aquel hermoso niño, precioso niño, lo más lindo que ha puesto sus piecitos sobre la tierra, naciendo en el suelo, y trabajando como un carpintero, como un artesano, y muriendo en una cruz, hecho pedazos irreconocibles, y María estaba ahí agarrada a la cruz, era solidaria con la cruz. María no se rajó, María no se fue a esconder, María no dijo, esto apesta, esto huele mal, yo no quiero esto. María dijo, mátenme a mí, pero yo a mi hijo no lo suelto. María está crucificada con Jesús y espera que tú y yo también hagamos lo mismo. Para vencer al pecado se gana muriendo, se gana sufriendo. Padre amado, te damos las gracias al finalizar y te pedimos una gracia especial, papito. Queremos estar en la cruz con Cristo. Queremos estar crucificados con Jesús como María, como la Magdalena, como Juan. Queremos estar crucificados, no pedimos menos, queremos estar en la cruz contigo, Jesús, para vencer nuestro pecado y el pecado del mundo. Te lo rogamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquellos que van a comprometerse a la cruz, con un fuerte aplauso a la Santísima Trinidad en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.